Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Desde antes de la pandemia, aunque potenciado por la pandemia, hay una imagen que nos cuesta asimilar y es respecto de la confianza que se tiene para con el médico, el que nos toque, para la especialidad que nos toque. Eh, Hay cierto aspecto que hay personas que creen que los médicos o no están preparados, hay una sensación, hay encuestas que marcan que la confiabilidad en los profesionales de la salud ha disminuido con el paso de los años. Y la pregunta del millón ¿es cierto? ¿Están capacitados los médicos? ¿Están más capacitados que antes? ¿Igual? ¿Peor? Para charlar de estos temas y muchos temas más que van a ir surgiendo sobre la conversación, es que hoy en Es Más Complejo contamos con la presencia del doctor Carlos Regazzoni. Él es un experimentado médico con algunos posgrados que llaman la atención para un médico y también ha tenido un amplio paso por la función pública. Ya le doy la bienvenida. Regazzoni, muchas gracias por venir. Puedo tutearte. Pero obviamente. Bueno, primero y antes que nada, para despejar la parte, el suspenso que acabo de poner. Filosofía Sí. en medicina. ¿Por qué estudié? ¿Por qué? Sí. No, a mí porque me gusta la filosofía y el mundo clásico desde antes de la medicina. Y lo, Entonces, traté de siempre de ser bastante sistemático en estudiar a los antiguos, el griego, latín y la filosofía greco-latina bastante. ¿Y lograste machear las dos cosas? Sí, hay todo un área que es la filosofía de la medicina, o la filosofía de la salud, que tuvo mucho auge con los médicos humanistas en el siglo XIX. Entre uno de ellos muy famoso es Ramón y Cajal, que descubrió la neurona, que fue premio Nobel de Medicina. Pero hubo muchos. Es un tema bastante frecuente. Yendo al tema macro que planteé de entrada, la percepción que tenemos en la sociedad respecto de los médicos, ¿vos sentís que hay mayor o menor preparación respecto de otros tiempos? No, yo creo que hay una crisis en la formación médica y en la vocación médica, indudablemente, en el mundo y en la Argentina particularmente. Vocación y formación son dos cosas distintas. Son distintas, pero tiene que ver con el compromiso con el trabajo una y la formación con la capacidad para resolver problemas con las herramientas que la ciencia te da en ese momento. Y hay una crisis, bueno, obviamente que digamos, no es algo generalizado, pero sí todo el mundo te reconoce. La misma residencia médica te está mostrando que hay un problema. ¿Qué tipo de problemas se ven en residencia? A nivel de la educación, primero que hay un desafío enorme ahora, que es la inteligencia artificial en salud, que va a ser una revolución total en la medicina y va a exigir una nueva currícula y una nueva forma de capacitarse, y eso todavía no está claro cómo va a ser. Y respecto a la vocación, las condiciones de trabajo se han deteriorado muchísimo. Y entonces cada vez es mayor la cantidad de médicos que no quieren más seguir en la tarea asistencial, por lo menos no con la intensidad que lo hacíamos nosotros en la residencia, que trabajábamos 100 o 120 horas semanales y teníamos 10 guardias mensuales, más a veces. Pero esto tiene que ver con la cantidad de trabajo que se recibe en una guardia o el trato hacia el médico en la guardia. Hemos visto algunas denuncias desde la época, desde que existen los celulares con cámaras, se han viralizado Sí. varios videos que son Hay una dramáticos. crisis, yo creo que es un poco bilateral, pero son crisis habituales cuando se deterioran los sistemas de salud. Cuando una persona va a atenderse al médico, lo hace en un momento de enorme tensión, por la incertidumbre de lo que tenga, muchas veces porque puede ser grave, porque le duele. Eso genera una enorme tensión en la persona y en los que lo acompañan. Cuando los sistemas de salud tienden a deteriorarse, la tensión esa se transforma en violencia, porque la persona siente, el paciente y el entorno,
que el sistema no le está dando una respuesta. Y a veces el médico es el destinatario de esa violencia por la sencilla razón Que es la de que cara. es el que toma, que está a cargo. Y es la cara del sistema. Y es la cara del sistema tal cual. Pero no quiere decir digamos que no necesariamente el médico está haciendo algo mal. El punto es que hoy en día las condiciones de trabajo muchas veces hacen que sea muy difícil hacer buena medicina. Al margen de la crisis que hay con las residencias, para mí la residencia médica es indispensable para formarse. Hoy en día hay una crisis, ¿no? Los médicos nuevos, muchos no creen que sea así. Para mí creo que es un error, porque vos en la medicina tenés que resolver crisis. Básicamente vos lo que haces es todo el día resolviendo problemas y una buena parte de esos problemas son problemas críticos. Vos para resolver crisis necesitas un entrenamiento en tu ciencia, o sea, técnicamente saber resolver el problema, saber operar, o saber bajar la fiebre, o saber yugular una convulsión, pero también todo otro tipo de formación que tiene que ver con saber manejar las crisis. Y el manejo de crisis se aprende con una disciplina. Esa disciplina, los pilotos de la aeronave tienen una forma de aprenderla, los bomberos tienen otra, el policía tiene otra, la medicina tiene otra. La de la medicina es la residencia médica, donde vos arrancás con muchas obligaciones, pero ninguna responsabilidad. Lo único que tenés que hacer es, sos supervisado. Y vos terminás siendo el supervisor, donde ya tenés muy pocas obligaciones, pero tenés toda la responsabilidad. Y eso se hace paulatinamente. No hay ninguna duda, la evidencia es contundente, que la residencia médica achicó el tiempo de entrenamiento de los médicos en 10 años. O sea, en 3 años vos aprendés lo que antes demoraba 10 años y muchas veces nunca se aprendía. Claro, yo, repasando tu currículum, vi que, si mal no leí, terminaste la carrera en el 92 y tuviste como una residencia de 4 o 5 años. Sí. Hoy son más cortas. Hay tendencia a achicarlas. Yo hice la residencia en el Hospital de Clínicas, Sí. emblemático. Primero Sí. entré en cirugía, después me pasé a clínica médica y después pasé a hacer la residencia de Fleni. Hice un año en Fleni en neurología y después hice un fellowship de 2 años en una empresa de medicina en sus sanatorios. Y en el medio además hice el doctorado. Un ritmo duro, digamos, intenso, pero es el ritmo que se hace en los países desarrollados. O sea, vos haces una residencia en el Mass General en Boston y es quizás peor ritmo. Hoy en día ese ritmo está en interdicto, digamos. Yo no estoy o sea, es un tema largo para discutirlo, ¿no? Hablabas recién de una cuestión de vocación, ¿no? Y yo primero pensaba en las cuestiones de los mandatos, ¿no? De los mandatos familiares. Y yo dudo mucho que alguien se meta en medicina por mandato si es que no le gusta, porque todos tenemos yo siempre repito que todos creemos que estudiamos algo en la facultad hasta que tenemos un amigo que estudió medicina y ahí nos achicamos, todos nos achicamos y decimos, no, acá está el que no durmió, el que no salió durante 5 o 6 años. Ahora, ¿cuánto influye la cuestión del contexto en general en la balanza? Bueno, yo me voy a bancar todo esto, voy a aguantarme todas estas residencias, voy a aguantarme el maltrato cotidiano o periódico de personas que no me conocen, ¿a cambio de qué? Claro, es un gran problema. El problema es el doble, ¿no? Primero, los países desarrollados, vos para entrar a estudiar medicina, entra uno de cada 100 que quiere estudiar. Eso es muy restrictivo en el ingreso a la carrera. Uno de cada 100 o uno de cada 1000. O sea, hay una enorme restricción. Esa enorme restricción está hecha para seleccionar ya los que tienen la mayor aptitud, porque no todos tenemos las mismas aptitudes. Y a veces la medicina en sí es tan fascinante. Yo me pongo a hablar ahora acá de enfermedades, estamos hasta pasado mañana hablando de enfermedades y la vamos a pasar a bomba porque es interesantísimo. Pero de ahí a que vos tengas las condiciones para ser médico es muy distinto. Vos tenés que desarrollar un sentido de la responsabilidad, querer estudiar en condiciones a veces adversas, porque no tenés 1 hora para estudiar un tema, porque tenés que resolver un caso. Bueno, los países son muy restrictivos. Eso acá no existe. Segundo, los países son muy restrictivos en cuanto a que vos seas capaz de sostener el ritmo de la facultad. Acá no existe. La carrera puede extenderse al doble de su tiempo, el triple. Después los países son muy estrictos en cuanto a cómo entrar a la residencia médica. Nuevamente, es muy competitivo. Por ejemplo, en los mejores hospitales del mundo entra uno de cada 1000 aspirantes.
Y después son muy restrictivos, los países son muy estrictos en cuanto a vos conservar la condición de acreditado. Es casi imposible ejercer la medicina en un país desarrollado si no hiciste la residencia. Bueno, acá todos los pasos estos están en crisis. Después es un tema para discutir. O sea, es para discutir si hay que ser tan estricto en el ingreso a la facultad, es para discutir si sos capaz de sostener el ritmo o no, es para discutir qué carácter se forma en un sistema tan exigente desde el punto de vista físico, es para discutir todo eso. Pero los países desarrollados hacen el sistema más riguroso. Nosotros estamos relajando el sistema. Eso, bueno, por lo menos vale la pena que se debata y que se estudie en profundidad. Y por otro lado, tampoco hay demasiados incentivos para determinadas áreas de la medicina que son cada vez más cruciales. Después tenemos el trabajo de médico. El trabajo de médico hoy en día es una vergüenza lo que se le paga al médico. Es una cosa, las condiciones en las cuales se lo tiene trabajando, y en la Argentina eso lleva a un deterioro inmenso. Porque vos la medicina es decir, la vocación médica está directamente emparentada con la vocación por estudiar. O sea, vos te fascina estudiar problemas que después podés resolver. Pero son problemas de una enorme complejidad. Muchas veces, es decir, pensemos que es la ciencia, la medicina es la disciplina que más investigación científica produce por año en el mundo. Produce una montaña de 500 metros de papel por año, cada 5 años, en papers. O sea, es la ciencia más prolífica de todas. También el impacto que ha tenido en la comunidad. Yo te digo, los médicos, ¿sí o no? Bueno, mirá, el ser humano hasta el siglo XIX, hasta el 1900 vivía 30 años, hoy vive 80, y en los países desarrollados 90. Probá de sacar todos los médicos de una ciudad y esperá una semana y vamos a ver qué hay del otro lado. O sea, la medicina le agregó la expectativa de vida, triplicó la expectativa de vida del ser humano que vivía en el Neolítico. Imaginemos, por ejemplo, el anteojo. Imagínate si no hubiera anteojos. El anteojo es una cuestión médica, el ¿Sí? descubrimiento de los anteojos. Sin anteojos, todos seríamos chicatos a los 50 años. O sea, y si no hubiera cirugía de cataratas, tendría 2% de personas de más de 65 años ciegos cada año. Te puedo dar 25.000 ejemplos. Sí, yo más de una vez cada uno tiene sus tocs, ¿no? Pero una vez me puse a sacar cuenta de los distintos accidentes que tuve siendo chico. Ah, Yo sí, dije, en otra época yo no sé si llegaba adulto. No, no. No, la mortalidad infantil... Partiendo de antes, las enfermedades a los accidentes sin antisépticos. la mortalidad antes era, antes de cumplir el año, morían 1 de cada 3 nacimientos, que es lo que pasa hoy en día, 1 de cada 5 en los países más pobres de África. Pero antes moría 1 de cada 3 chicos. O sea, En cualquier país. Sí. Siempre la expectativa de vida estuvo relacionada con el poder económico. O sea, la gente de nivel socioeconómico más alto siempre tuvo vidas más largas que la gente de nivel socioeconómico más bajo. Pero la diferencia que hizo la medicina es abrumadora. Fundamentalmente a partir del primer gran tratamiento que se descubre, que es el antibiótico. O sea, cuando empiezan los antibióticos, primero con las sulfas y después con la penicilina, ahí es la gran revolución. La segunda gran revolución fue la teoría microbiológica, que es un poco anterior al antibiótico, con Pasteur. Y eso llevó a la vacuna, las primeras vacunas contra la difteria. Eso cambió la historia de la humanidad para siempre. Y después antibióticos, vacunas. Y después ocurrió una tercera revolución, que fue los anestésicos, que permitieron hacer intervenciones que antes eran impensables. No pensás que antes se embriagaba al paciente para poder realizar una cirugía que no podía durar más de 1 o 2 minutos porque se moría de dolor. Hoy en día vos podés hacer cirugía de 20 horas gracias a los anestésicos. Después vino la evolución del tratamiento para el cáncer, otra revolución, y hoy asistimos a una situación que es inédita, de fabulosa, de fantástica. Hoy en día la leucemia, muchas leucemias, tienen una expectativa de vida que es similar a la de la población general. Fíjate la efectividad que ha tenido el tratamiento. Esa revolución ocurrió en los últimos 30 años. Yo vi pacientes a los cuales lo único que daba era cuidados compasivos. Hoy en día se curan. Hoy en día curas tumores inimaginables. Los trasplantes, la revolución que ha sido el trasplante de hígado, el trasplante de páncreas, o sea, el tratamiento de la insulina. Antes de que se descubriese la insulina, el paciente que se diagnosticaba diabetes tenía 12 años y medio de esperanza de vida, no había nada que hacer. Hoy en día con insulina un paciente diabético hace la misma vida que alguien que no es diabético.
O sea, esto ha sido una cosa, una aventura de la humanidad tan fascinante y tan poderosa. Y Argentina tuvo un rol ahí. Tuvo uno de los sistemas de salud pública más importantes de América Latina. El primer sistema sanitario fuerte de América Latina fue el argentino, con Ramón Carrillo. Argentina tuvo 3 premios Nobel de Medicina, el de Luar, Milstein y Usai. Y 2 que son Braun Menéndez y ahora no me acuerdo el otro médico, que casi también es premio Nobel de Medicina. O sea, y de Robertis. O sea, el único país de toda América Latina, el único país del hemisferio sur con esa proeza. Así que tener que estar lamentando lo que estamos lamentando ahora en salud realmente es una desgracia. Acá se hizo la primera toma de presión de América Latina, la primera transfusión de sangre de América Latina, tuvimos la primera terapia intensiva de América Latina, el primer Swan Ganz de América Latina, la primera cirugía de tórax de América Latina, la primera cirugía renal, la primera cirugía filmada en la historia de la medicina de la humanidad. Les digo, podemos hablar horas de todo esto. Los problemas de hoy ya los denunciaba Bernardo Usai en el año 1917, con 2 artículos que escribió en la prensa médica argentina de la época, donde ya denunciaba lo que está pasando hoy. Imagínate. 107 años después, Sí, seguimos. ¿son los mismos problemas los que denunciaba? Bueno, él denunciaba la sobrepoblación médica. Argentina en ese momento tenía 5 veces más médicos que Alemania, o que Inglaterra, o que Estados Unidos. Hoy en día, en la Argentina tenemos médicos como países los más desarrollados, y los sobrepasamos en la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Ahora, tenemos carencia de médicos en muchos lugares del interior del país. Y después tenemos una situación que es inadmisible, que tenemos 10 médicos por cada enfermero, cuando tendría que ser exactamente al revés. Y eso es un tremendo problema, ¿no? Doctor, te pido si podemos aguantar un ratito para seguir con la conversación, que vamos a un pequeño corte. Enseguida volvemos con esto que se ha puesto interesantísimo en el más complejo. Ya venimos. Bueno, según el índice de confianza de Ipsos del año pasado, ciencia, medicina y profesores son los sectores que están en el top 3 de mayor confianza en la población a nivel mundial. De ahí los científicos, 71%, más alto. Pero los médicos siempre están bien posicionados. Y la pregunta es, ¿por qué está esa pérdida de confianza? O sea, se les confía, pero al mismo tiempo no. Desde tiempo inmemorial, o sea, desde Hipócrates y el famoso juramento hipocrático, estamos hablando del año 700 a.C. y 600 a.C., o sea, hace 2700 años, la medicina fue concebida a partir del espíritu griego y egipcio. Médico es una palabra que viene del egipcio, ¿no? Que quería decir algo así como el que quita el dolor o el que cura la enfermedad. Desde esa época, la medicina es como una especie de tradición, donde vos, cuando elegís ser médico y después de tu juramento, vos pasás a ser parte de esa tradición. Bueno, ese lugar hay que merecerlo, porque esto es una tradición muy antigua, tiene muchos años. Y hoy en día hay herramientas terapéuticas que se usan que tienen 2000 años. La historia clínica la inventó Hipócrates, o sea, el famoso colección de libros que llaman de epidemia, escrito por Hipócrates y sus discípulos. Ahí inventó la historia clínica. Él inventa el consultorio médico, inventa el trabajo de enfermería, o sea, inventa lavarse las manos con los pacientes, cosas increíbles. Esa tradición. El punto es que vos esa tradición la tenés que mantener viva. Eso es una tarea que tienen las facultades de medicina. Para vos mantener viva esa tradición, no tenés que entrometer elementos extraños en esa tradición. El elemento más extraño que se introduce en la tradición médica en nuestro país es la política. Y eso la destruye, pero hasta los tuétanos. Porque cuando no es aquel que sus pares consideran el mejor, el profesor titular, y el concurso se arregla por una pertenencia a un grupo político, ahí la rompiste. Y eso ocurre, no en todos los casos, pero ocurre en muchos casos. Lo mismo si vos tenés que el hospital lo maneja el delegado sindical y no lo maneja la comunidad médica.
¿Mm? Y eso ocurre, y eso destruye la vocación. Porque hay un contraste, mira, experimentar el momento de cuando una persona necesita ayuda, porque está enfermo, y vos saber que tenés un conocimiento, que podés resolver el tema, vos no te imaginas la satisfacción que da. O sea, es algo que no tiene nombre. Yo siempre recuerdo, es la primera vez que me sentí valioso en mi vida, fue una tarde que me iba del hospital de clínicas. Yo había entrado a la residencia y salí, iba caminando por ahí por Paraguay frente a la facultad y dije, no lo puedo creer. O sea, hice algo en lo cual encima, viste, lo liderabas, porque la primera vez que vos le pedís algo a la enfermera te lo trae para el paciente, vos no lo puedes creer, que estés al mando de semejante cosa. Imagínate un cirujano que le salva la vida que separa 12 meses, que le salva la vida a un chiquito que nació con una cardiopatía congénita. ¿En qué cabeza cabe que vos a una persona que está logrando algo así lo hagas trizas porque aparece el auditor de la prepaga queriendo enseñarle lo que tiene que indicar, porque aparece el delegado gremial que le viene a decir a qué hora se abre el consultorio y a qué hora no, porque aparece el político de turno? ¿En qué lugar se? Bueno, Argentina está entre los países que lamentablemente ha permitido esa intromisión. Los países serios no existe esa posibilidad. No existe, porque, digamos, el conflicto social tiene un límite, el hospital. Adentro del hospital, lo voy a decir con una palabra que no uso, no se jode. Bueno, acá a nosotros ya no nos importa el pepino del hospital. Porque entra la gente y se agarra la trompada dentro del hospital. ¿Entendés? Entonces, cuando vos le perdiste el respeto al lugar, aparte no es que le estás perdiendo el respeto al médico, le estás perdiendo el respeto al paciente que está al lado. Otra gran experiencia que siempre he tenido, y que mira, y evidentemente los médicos estamos muy locos para esto, pues lo veo con mi mujer, tiene el mismo cuento, ¿no? El mismo relato. Se dedica a lo mismo. Ella es médica también, sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de las navidades en el clínicas. Inolvidables. Brindar de guardia. Brindar de guardia, recorrer cuando vas a las 12 los pacientes para ver cómo estaban. ¿Viste? Nada. Muchas profesiones, o sea, yo te digo, a veces, por ejemplo, yo soy un enorme admirador de los mozos, ¿no? El mozo, el pizzero. ¿Viste la vocación que tenés que tener para ser mozo con el moñito, con calor, todo el día de parado, con la bandeja, hacerte sentir como un príncipe? Vos te sentás, yo siempre voy al Florida Garden, te sentás ahí 15 minutos y parece que sos un rey, ¿no? Eso, todas las profesiones tienen eso, y yo creo que hay que cuidarlo mucho, porque eso es como la esencia de tu sociedad. Y la realidad es que Argentina fue bendecida con eso. Porque Argentina no solo fue cuna de grandes médicos. Argentina tiene, lo publicaron en la revista Nature, el tema de los mozos del Tortoni. O sea, yo he viajado mucho, gracias a Dios, y te digo, como se vive el mozo argentino es único. El almacenero, el carnicero, el enfermero. Todo eso que hace a la comunidad lo estamos maltratando. Ahora, cuando en el bloque anterior marcabas que tenemos una desproporción totalmente invertida en cantidad de médicos por enfermero. Si el médico está mal pago, ¿cómo hacemos para fomentar a la enfermería? Bueno, pasa que nada se puede hacer. Lo que vos no podés hacer acá es no tener un plan. Y estamos queriendo hacer las cosas sin plan. Y algo no planificado es algo improvisado. Cuando vos vas de improvisación en improvisación, del otro lado no es que vas a tener un producto que, bueno, al final me salió. Tenés un mamarracho. O sea, nosotros llegamos al mamarracho que estamos teniendo hoy de país porque fue una sucesión de improvisaciones, donde si hay algo que nunca hubo, es una planificación. Y planear un país son 20 años. No sé, vos tenés 30 años. Estás en tus 30. Gracias, 42. Bueno, 42. Está bien, pero ponele perfectamente tener 30 años. Mucho. Yo tengo 57. Nos separan 20 años. Es decir, cuando vos empezás a tu edad a construir un país con un plan a 20 años, lo vas a disfrutar cuando tengas mi edad. Y te aseguro que no me va nada mal a mi edad, en deporte, la cabeza, lo disfrutar. Es decir, no es tanto tiempo, es mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que invitar a los muchachos, a los chicos que tienen 20 años, 25 años, a que planifiquen 20 años. O sea, no podemos resignarlo eso. ¿Por qué llegamos a esta situación con los enfermeros, con el sistema de salud, con todo?
por lo que te estoy diciendo, porque se ha ido de improvisación en improvisación. Entonces, explota el tema de enfermería, todo el mundo volando a poner un parche. Explota el tema medicamentos, todo el mundo volando. Explota el tema médico, todo el mundo volando. Parche, parche, parche. Del otro lado, ¿qué te queda? Un mamarracho. ¿Crees que todo esto quedó muy a la luz durante o después de la pandemia? ¿O que la pandemia contribuyó a cierta desconfianza? Porque pasamos de tener los héroes de primera línea a no conseguir un turno a 6 meses. Y nos olvidamos de la pandemia en el medio o la tenemos demasiado Claro. presente. La pandemia fue un golpe muy duro para todo el equipo de salud. O sea, mucha gente quedó con el estrés postraumático. O sea, no es gratis vos tener una terapia intensiva donde vos sos el único médico y tenés 20 pacientes en respirador. Eso es un estrés, pero indecible para el profesional. Vos sos un enfermero y tenés que cambiar un paciente con COVID y después tenés que volver a tu casa sabiendo que no sabes si vas a contagiar o no. O sea, muchas veces los chicos de los enfermeros dormían en el hospital porque no querían contagiar a la familia. Entonces, acá lo que se vivió desde el punto de vista del sistema de salud, de los hospitales, la pandemia fue una guerra que yo no banalizaría. Nuestro país hizo un esfuerzo sanitario extraordinario. Es decir, acá mira, Argentina tuvo unos 130.000 muertos por COVID. No tuvo menos de 500.000 personas en terapia intensiva. Tuvo 10 veces más personas en terapia intensiva en un año de lo que tuvo, en un año lo que tenían 10 años. Eso se organizó en 2 meses, 1 mes y medio. Fue extraordinario. Acá se hizo un trabajo que yo lo destacaría. Pasa que bueno, a veces ¿viste? La historia se cuenta al revés. No, sí. Uno piensa en la pandemia y automáticamente piensa en la gente que perdió y siempre queda el médico en primera línea para lo bueno y para lo malo también. O sea, es el que te da la buena noticia, pero también es el que te tiene que dar la mala noticia. Sí. Entonces calculo que un poco de eso también debe influir bastante. Pero también me quedó picando el tema de la pospandemia y algo que sí es muy palpable, lo que cuesta conseguir turnos. Y médicos hay. Y cuando uno dice, che, no estoy consiguiendo turno para esto hace como 2 meses. Toma, y te pasa el teléfono a otro médico, pero no atiende tu obra social. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? Mira, decían los expertos que estudiaban la pandemia que la pandemia iba a durar de 2 a 4 años. Terminada la pandemia quedaban 2 a 4 años más de mala salud general y la economía iba a quedar dañada por 10 años. Hasta hoy en el planeta eso se está cumpliendo. La pandemia fue un hachazo que bajó la expectativa de vida del mundo en 3 años casi, 2 años y medio. Sí. Para darnos una idea, murieron 20 millones de personas dentro del planeta. O sea, es una situación un golpe muy fuerte. Lo que estamos viendo entonces es más demanda. En nuestro país, por ejemplo, la demanda de salud mental, especialmente entre gente joven, se disparó por 4. El intento de suicidio se duplicó, triplicó. Todas las enfermedades aumentó la demanda. Y por otro lado, vos tenés profesionales que colgaron los botines, que se cansaron, que no quieren más. Y menos en esta situación económica. Vos no podés tener un médico trabajando todo el día y pagarle pagarle un sueldo que no es adecuado. No lo vas, porque no vas a tener el profesional. Por supuesto que vos no podés inventar la plata, pero acá estamos hablando de cuestiones que son mucho de desorganización. ¿Entendés? Argentina, por supuesto, que tiene un presupuesto para la salud que en términos absolutos es bajo. Si bien en términos como porcentaje del PBI es alto, Argentina gasta un 9,5, casi un 10% del PBI en salud, en términos absolutos hoy nos llega a $500 por habitante, que es, de hecho, está entre los más bajos de América Latina, con lo cual tenemos un problema. Para resolver ese problema, nuevamente, lo vas a tener que hacer con los médicos. Sin los médicos y los enfermeros no vas a poder. Porque aparte, sin ir a chusmear el presupuesto, doy casi por sentado, porque es la general en cualquier presupuesto, que gran parte de ese porcentaje se va a pagar sueldos. Sí, de lo que se gasta en salud, el 70% más o menos termina pagando sueldos. De hecho, el principal gasto en salud es el hospital. El hospital en la Argentina, o sea, el hospital, la internación debe ser más o menos un 4% del Producto Bruto. Medicamentos es el 1,5%, que es el segundo gran rubro, y después viene todo el resto de los gastos en salud. Y de ese 4 a 5% del PBI que cuesta el hospital, el 70%
es salarios de todo el personal de un hospital. Eso ocurre en todo el mundo así, excepto en Estados Unidos, donde es el 6%. ¿Y por qué se produce el mismo efecto en el sector privado, en el mundo de las prepagas, donde también hay quejas tremendas por la dilación en los turnos, por la falta de personal, por el trato? El problema de por qué ocurre esto que estás diciendo, que es así, me encanta la observación que haces, lo puedes resolver desde un marco teórico, y inventar una teoría, o desde lo que ocurre en el mundo. Yo voy a usar el segundo argumento. O sea, ¿qué nos enseñan los sistemas de salud del mundo? Los sistemas de salud del mundo nos enseñan que, 2 puntos, sin un sistema público nacional de excelencia ejemplar, no hay buena salud en ningún otro sector. O sea, es indispensable este renglón. ¿Qué pasa con Estados Unidos, que es la única excepción a esa regla? Primero, en Estados Unidos el 50% del dinero que se gasta en salud viene de los impuestos de los americanos. Es público. En 2 grandes programas, la salud para los mayores, el famoso Medicare, y el programa para los veteranos de guerra, que es un sistema de medicina formidable que ha hecho muchísimos de los grandes avances médicos del mundo salen de ahí. Y después tienen otro sistema de beneficencia que son los trustees, los trusts, las fundaciones, que son las dueñas de los hospitales más importantes de Estados Unidos. Entonces, no es cierto que aplicando leyes de mercado vos vas a generar excelencia en salud. Pero no desde la teoría, que en la teoría te diría que a esta altura ya ni me importa. Desde la práctica, ningún lugar ha logrado excelencia si no concibe un sistema público ejemplar de excelencia. No hay otra forma. A partir de ahí progresa todo lo demás. Pero si vos no lográs consolidar esa organización pública, que cuanto más centralizada, dicen los estudios de epidemiología, que es mejor, cuanto más nacional es mejor. Por eso los países tienden a tener controles nacionales únicos y centralizados de medicamentos, certificaciones nacionales únicas y centralizadas de actitudes profesionales. Todo se tiende porque eso es lo que te genera una cultura dentro de la cual florecen organizaciones que tratan de imitar el paradigma. Ahora yo te pregunto acá, ¿qué paradigma le vas a ofrecer a una persona que quiere abrir un sanatorio? Entonces, si el paradigma no existe, ¿qué querés que haga? Va a hacer lo que se le ocurra. Porque la realidad es que destruiste el paradigma. O sea, cualquier cosa puede ser mejor de lo que te estoy ofreciendo por otro lado. Sí, es como las universidades, pasa lo mismo. Es decir, vos como tenés la Ivy League en Estados Unidos, todas se quieren pasar a la Ivy League y eso sube el nivel de todas. Vos tenés en el mundo, existe Oxford y Cambridge, las 2 universidades más prestigiosas del mundo, todo se trata de parecer a eso. Y entonces te aparecen nuevas realidades descollantes. Por ejemplo, la Tsinghua en China, en la Universidad de Pekín, que superan hoy en día, pero su modelo fue Oxford o fue Cambridge en un momento. O el MIT es el arquetipo de todos los institutos tecnológicos que hay en el mundo. Y vos tenés el Caltech en California, acá se hizo con la Universidad Tecnológica Nacional. Ese fue el paradigma, ¿entendés? Nosotros no podemos vivir al margen de eso, porque entonces nos vamos a dejar llevar por una teoría que le inventó Mengueche. Carlos, la verdad esto está siendo mucho más de lo que esperaba. Pero nosotros vamos a un pequeño corte nuevamente y volvemos con mucho más es más complejo. Yo estoy casi sin palabras porque la conversación está fluyendo de una manera que no quiero interrumpirlo. Así que bueno, enseguida venimos. Hoy en la Argentina hay no menos de 6 millones de chicos que están en situación de pobreza. Y acá hay 2 opciones. O en 2 meses se resuelve así esa pobreza, o ya tenemos que pensar en un plan de salud para los chicos que en situación de pobreza. Porque no hay alternativa. Como la pobreza no se va a resolver en 2 meses, va a demorar décadas en resolverse, ya hay que pensar
en un sistema de atención donde a esos chicos no les falta ninguna vacuna, no les falta ningún remedio, no les falta nutrición, no les falta un pediatra. Hoy en día tenemos crisis en la formación de los pediatras, lo hemos visto con las residencias médicas, tenemos problemas con las instalaciones. ¿En cuántas provincias, en cuántos lugares hay hospitales como el Garrahan, como Casa Cuna o como el Gutiérrez para atender a estos chicos? Indispensable, entonces. Dado que la situación de pobreza no se va a resolver de un día para el otro, lo que sí tenemos que poner son todos los recursos del Estado nacional para tener un plan consistente para aliviar las enfermedades de la infancia. Fuertísimo esta afirmación. La pregunta es, ¿en qué consistiría ese plan? Hagamos un pequeño marco de referencia. Cuando vos vas a una escuela primaria en nuestro país hoy en día, la mitad de esos chicos va a festejar el Año Nuevo 2100. Vos vas a la escuela, miras a los nenes, segundo grado, tercer grado, la mitad va a festejar el Año Nuevo 2100. Cuando vos vas a la escuela secundaria en nuestro país, la que quieras en el país, en 20 años esos chicos son la prácticamente totalidad de los gerentes, la prácticamente totalidad de los directores, la prácticamente totalidad de los políticos de primera línea en nuestro país, hoy están en la escuela. Y van a conservar ese liderazgo hasta casi el final del siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de la salud de los chicos, lo que estamos hablando es del siglo. O sea, el futuro lo estás viendo. Si a mí me dices 70% de los chicos hoy en día están en situación de pobreza, listo, tranquilo. Estás viendo el siglo XXI del país. O sea, la realidad no es tanto... Esto es como decía Heráclito, hablando de la filosofía, todo pasa. O sea, no mojás dos veces no mojás dos veces tus pies cuando lo metes en el río en la misma agua. Entonces, lo indispensable que es hacerse cargo de los problemas de salud de la pobreza. Porque hoy en día 4% de los chicos jóvenes tiene dentación crítica, tiene menos de 20 piezas dentarias. La estatura del argentino, hace 100 años, el varón de 18 años es la estatura más alta de la especie humana. Hace 100 años el argentino era 5 centímetros más alto que el coreano y 7 centímetros más bajo que el holandés, que es el más alto del mundo. Hoy el argentino es 9 centímetros más bajo que el holandés y el coreano ya es medio centímetro más alto que el argentino. Eso porque nos quedamos en estatura. 35% de los chicos que están en condiciones de pobreza tienen obesidad. La diabetes ocurre 10 años antes en ese grupo, es el doble de prevalente y 4 veces más mortal. Todos los tumores son más frecuentes, todos los tumores tienen el doble de mortalidad y la expectativa de vida, si en el barrio norte de 82 años, en ese sector es de 65. Habiendo entendido cómo es este problema que estamos viviendo, ahora que me vengan a decir que no hay que hacer algo. No hay nada más grave, ¿entendés? No hay nada más complejo de resolver tampoco, ni nada más grave. ¿Cómo resolverlo? Es muy difícil. O sea, y yo digo, por supuesto que hay que hacer algo. Nuevamente, podés resolverlo de la teoría, empezar a inventar la teoría de Mengeche y tratar de resolverlo, o ver qué han hecho los países que lo lograron resolver, que no son tantos. Los países que lograron resolver este tipo de problemas tan fuerte que tiene en nuestro país, no solo estabilizaron la macro, porque está demostrado que vos estabilizás la macro y este problema no lo resolvés en 200 años. O sea, no alcanza. Bueno, y los países que lograron revertir esto tuvieron fenomenales programas de inclusión escolar, fenomenales programas de mejoría de la nutrición en las escuelas, fenomenales programas de salud en las escuelas y fenomenales programas de mejoría de la calidad educativa. Entonces, eso es lo que hicieron. Nosotros podemos seguir dejándonos llevar por la teoría de Mengeche. Ahora, la realidad es que vos para hacer lo que hizo Singapur, Corea del Sur, China, Japón de la posguerra, para lograr esa proeza, hay que hacer lo que te estoy diciendo. Estas 4 cosas. Porque si no, el problema de los chicos no lo vamos a resolver. Y no resolver el problema de los chicos, o sea, seguir permitiendo que se pierdan piezas dentarias, seguir permitiendo que la desnutrición haga lo que quiere con la diabetes y con la obesidad y con la estatura, seguir permitiendo que la infancia sea dura, lo que llamamos una infancia adversa,
y que los chicos no tengan el respiro de cuando llegan a la escuela, tener su uniforme, su comida, el desayuno, la copa de leche como corresponde, con un bollo, una factura bien nutritiva, una dieta proteica. En nuestro país los chicos en la escuela, el 70% no toma medio litro de leche por día, no come medio kilo de carne por semana y no come 4 huevos por semana. Listo, punto. Sí, va a la Jaque escuela. mate. Entonces, si no ocurre eso, no ocurre buena nutrición. Y si no ocurre buena nutrición, la dentadura es lo que es el fenómeno, es el signo, pero vos sabés lo que ocurre en el sistema nervioso, lo que ocurre en el ánimo, la frustración. Los deportes es otra cuestión característica. Todos los países que sacaron grandes cantidades de personas de la pobreza tenían programas de deporte en las escuelas con mucha dedicación y formidables, donde los chicos hacen gimnasia. Acá en las escuelas prácticamente no se hace gimnasia los chicos. No, pero aparte me imagino en algo ya directamente durante el embarazo, ¿no? Una madre embarazada hoy de clase media con acceso a un sistema de salud toma una serie de suplementos que ya exceden a lo que antiguamente era solamente el ácido fólico y directamente ya hay suplementos para fortalecer el aspecto cognitivo del futuro ser humano. O sea, recién hablabas de características físicas y de cuestiones sintomáticas. ¿Cognitivamente también afecta? Si vos generás un estándar de 4 controles prenatales, o sea, durante el embarazo, vos decís, bueno, mínimo la mujer tiene que tener 4 controles, bueno, el 80% en los sectores más vulnerables no cumple con ese estándar. Eso después tiene consecuencias, ¿entiendes? En un país donde el 90% de los nacimientos ocurren en 100 hospitales, o sea, la realidad es esa. O sea, 40% de todos los chicos que nacen en la Argentina nacen en el conurbano bonaerense. Mirá si no es crítico mejorar la salud del conurbano bonaerense. Ahora, si vamos a seguir peleando nación contra provincia, a ver quién se hace cargo de la salud del conurbano bonaerense, tranquilo, 200 años más seguiremos peleando y el problema será solo peor por una propia inercia demográfica que nadie la ha podido cambiar. O para cambiar esa realidad hay cosas que se han hecho que han sido extraordinarias. Por ejemplo, el Garrahan. El Garrahan y el plan de vacunación en nuestro país y el plan de salud escolar que se desmanteló, pero antes vos en las escuelas los chicos tenían revisaciones médicas, había un gabinete escolar, gabinete pedagógico, toda una cantidad de cosas que hacían que en la escuela se detectaba un problema y el director de la escuela tenía herramientas para hacerle frente al problema. Hoy en día el director de la escuela está solo hasta las 5 de la tarde, a veces esperando, porque un chico que tiene problemas de violencia doméstica está llorando en la escuela y Sí, me no hiciste recordar tiene a sacar la crisis del sarampión del año 90, 91, Sí. 92, por ahí. Yo estaba en cuarto, quinto grado, nos vinieron a vacunar al colegio. Es que lo que hay que hacer. No recuerdo haber visto un cartel antivacunas, nada. Era, bueno, Luca, pase, pinchazo, siga. Y hablar con los pediatras de esa época, lo que vivieron. En el los colegio me hospitales. vacunaron. Pero obviamente. Y ahora en Argentina está cayendo la tasa de vacunación para el sarampión. Está ya por debajo del 80%. Eso, para un virus con el R que tiene el sarampión, eso es, digamos, estamos preparando la próxima epidemia de sarampión, una enfermedad que es potencialmente mortal en los niños. No es solo el problema infantil. El problema en el adulto. Argentina también tiene un exceso de mortalidad en el adulto joven. Para darnos una idea, la probabilidad de cumplir 61 años en nuestro país es 2 veces menos que en Dinamarca. Ahora, si vos querés cumplir 61 años y vivís en un barrio del conurbano, un barrio humilde del conurbano, es 3 veces menos que en Dinamarca la probabilidad. Vos tenés que revertir eso. Para revertir eso tenés que atacarlas, o sea, generar capacidades públicas para hacer frente a 2 grandes desafíos de la salud en la persona joven. Uno es el desafío cardiovascular y otro es el cáncer. El tratamiento del cáncer requiere una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de recursos humanos, especialmente muy especializado. Eso no está organizado hoy en día y tendría que ser una prioridad, porque en nuestro país tenemos estadísticas de mortalidad por cáncer, por mono de colon y de mama, que son muy por encima de los países desarrollados. Vos pensemos que nosotros, mira, trasplante de médula ósea. En nuestro país hacen per cápita 3 veces menos trasplante de médula ósea que en Francia. ¿Y eso qué significa? Para los pacientes que necesitan el trasplante. ¿Qué menos donantes? ¿Cuántos hospitales? No, eso significa que vos tenés 2 de cada 3 pacientes que necesitan trasplante y no se lo va a hacer.
¿Cuántos trasplantes de médula? ¿En cuántas provincias argentinas se hace? Hay un servicio público, en un hospital público de trasplante de médula ósea? Desconozco. Bueno, en muy poquitas. Muy poquitas. Ahora, vos recién hablabas, recién no, en el video hablabas de la crisis de las residencias en pediatría, y yo te agrego algo porque lo he corroborado y lo he charlado con muchos psiquiatras, que también hay una crisis en la residencia de psiquiatría para ellos desde el punto de vista de que pocos quieren elegir la residencia de psiquiatría. Ahora, yo, mira, quiero polemizar un poquitito. Sí. ¿Vos te das cuenta que estamos discutiendo con qué pagás el colectivo? Sí. Si con la tarjeta, la huella. ¿Y no estamos discutiendo esto? Sí. Del trasplante de médula. O sea, ¿vos te das cuenta la gansada que tenemos por delante de algo verdaderamente trascendente para el futuro de un chico que capaz que es un muchacho de 20 años? ¿Sabés cuántos temas trascendentes podemos poner del lado que es mucho más importante? Estamos hablando del nivel de matemáticas. No. Bueno, el cuartil más rico de nuestro país es el cuartil, o sea, el 25% que es de mayores ingresos en nuestro país es el segundo de mayores ingresos de América Latina, solo después que Chile. Sin embargo, es el octavo en nivel de matemáticas en América Latina. Entonces, estamos dando cuenta que el sector más privilegiado es octavo en América Latina, donde todos los países de América Latina están por debajo del promedio mundial. Además, o sea, no es que estamos hablando de, no estamos en la primera liga, en la Premier Liga que jugando. Encima estamos en la B y nos va a pegar muy mal en la B a punto de irnos a la C. Sí, nos fuimos cayendo Entonces, mucho. yo creo que tenemos que cambiar el enfoque de la discusión, porque si no cambiamos el enfoque de la discusión, bueno, seguiremos discutiendo cansadas. La realidad es esa. Ahora, puntualmente, ya charlamos en varios momentos cuáles son los motivos por los cuales por los cuales la gente puede llegar a descreer de la medicina. Ahora, como médico, ¿por qué crees vos que un paciente puede llegar a perder la confianza en el médico? Porque el médico tenga poco tiempo para dedicarle. ¿Y por qué tiene poco tiempo para dedicarle? Por las condiciones de trabajo y por muchas cuestiones de formación que también son importantes. Pero la formación ya ha pasado a un segundo plano como factor determinante comparado con las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, el apetito económico, digamos, hace que el médico tenga que atender. Le ponen 6 pacientes por hora para que atienda en un consultorio. Eso es una ridiculez que no le hace bien a nadie. Al primero que no le hace bien es al paciente y también al médico. Al médico lo frustra y al paciente no le da la satisfacción de haber tenido la interacción humana. De enfermedad, la mitad la hace la ciencia, pero otra mitad es un tema humano. O sea, el encuentro terapéutico, pero esto lo dice Platón. Platón tiene un diálogo en el cual el personaje es un muchacho que se llamaba Alcibíades, que tenía dolor de cabeza. Y Sócrates, lo mandan a Sócrates para que le saque el dolor de cabeza. Y Sócrates le dice, te voy a sacar el dolor de cabeza con buenos discursos, con buena conversación. Y se ponen a conversar sobre la vida, un diálogo fascinante, es una obra literaria más hermosa que se escribió en la historia de la humanidad, y le quita pero habla del poder curativo de las palabras. Esa magia la tenés vos con tu papá. ¿Cuántas veces, yo ahora que no lo tengo, lo extraño a mi viejo y digo, realmente era terapéutico, era catárquico conversar con él porque te hacía bien. Eso ocurre así el paciente tenga la enfermedad más agresiva que se te ocurra. Así sea un politraumatizado. Yo siempre digo, tenía una compañera de residencia en clínicas que era la maga, era una hada en la terapia intensiva. Curaba pacientes que uno decía, ¿cómo hizo para curarlo? Hasta que una vez, eran las 7 de la mañana y la veo que ella estaba estirando la cama del paciente. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, no, es que, ¿sabes? Va a sacarlos. Me dice, es que si no, las arrugas de la cama se me escara el paciente. ¿Cuánto vale ese gesto? Y pensamos que hay poca gente que hace eso. El policía que está todo el día parado, mirando ahí en la calle, que no pase nada. La enfermera que se levanta a las 5 de la mañana, llega al hospital a las 7, se va a las 6 de la tarde, después tiene que hacer otro trabajo y además tiene 4 pibes. O sea, está lleno de gente que hace ese esfuerzo en nuestro país. Por eso quiero trascender el tema médico. El colectivero. O sea, un colectivero que está manejando un colectivo en el conurbano, arriesga su vida, tiene el pasajero, hay agresividad. Resolver eso,
la única manera es como especie de, si se pudiera, como desacelerar un poco a la sociedad. En el caso puntualmente médico, darle más tiempo a la relación humana entre el médico y su paciente. Claro, es eso que pasa, que a todos nos ha pasado, ¿no? Conseguís un turno a 2 o 3 meses, te citan a las 2 de la tarde, te atienden a las 4 y 15 minutos. Así es un problema mundial ese, ¿no? Sí. El tema de lo que llama la fila o el tiempo de espera o la cola es un problema mundial. Ahí va a haber una solución muy buena que va a venir de la mano de la inteligencia artificial y de la telemedicina. Pero va a ser una parte del tema. ¿Puede ayudar con el triage? Por ejemplo, va a orientar. Muchas veces vos por ejemplo, hay un protocolo que se aplica en un hospital en Estados Unidos, que es el paciente primero interactúa con el chat, y con un chat entrenado para esto, y entonces ya le dice a qué especialista tiene que ver. Entonces, digamos, la consulta definitiva, por ejemplo, necesita un gastroenterólogo, en lugar de ver al clínico, al médico de familia, para tener gastroenterólogo, va directamente al gastroenterólogo. Ahora, después vos tenés que generar condiciones para que el paciente se pueda hacer amigo de su gastroenterólogo y viceversa. Porque también, viste, el médico no es una profesión que vos puedas cerrar la cortina a las 5 de la tarde y decir vuelvo al día siguiente y los fines de semana no atender. Tu paciente te necesita, vos tenés que estar. Pero para eso el sistema económico tiene que proteger ese valor y no llevárselo puesto y por un mango más destruir una tradición tan importante, ¿no? Carlos, no sé cómo explicar el placer que ha sido esta conversación. No nos conocíamos, pero es de esa persona que tiene la particularidad, que es un don de gente que no muchos tienen, que te hace sentir conocido de mucho tiempo. Acaban de escuchar al doctor Carlos Regazzoni. Ya todo lo que tenía para decir de él lo dije al inicio del programa y del resto se encargó él mismo. Carlos, nuevamente te quiero agradecer por haber formado parte de esta conversación que le hace honor al título del programa Es más complejo. Gracias. Es más complejo. Hubo un momento en el que el sistema de salud argentino fue modelo a nivel global. No lo digo yo, lo dicen los libros, lo dice la historia, lo dicen los médicos, lo dice nuestro propio entrevistado del día de la fecha. Sin embargo, la realidad dicta que en la actualidad el 37% del presupuesto anual que se gasta en salud se gasta directamente de bolsillo a bolsillo. El sector privado saliendo del bolsillo del contribuyente. Podríamos decir básicamente, después de todo lo que hemos conversado, que pagamos por confianza, que pagamos por tiempo, que pagamos porque alguien nos escuche, nos presta atención y por sentirnos estudiados realmente, porque nadie va al médico solamente para divertirse. Vamos al médico porque estamos preocupados. Nos queda picando y doliendo la situación de la falta de plan de salud para los chicos en un país con los índices de pobreza que estamos manejando. Nos queda picando los problemas en las residencias y nos queda picando qué será de la Argentina en 100 años si no abordamos todos estos temas de salud, sobre todo en los que van a comandar los hilos de este país en el futuro, nuestros próximos líderes. De todo eso hablamos hoy en Es más complejo, esta vez desde la salud. Yo los espero la próxima. Me despido por ahora.